Hola, soy Perla, te doy la bienvenida a mi canal. Hoy quiero compartir contigo parte de otro reflejo que habla sobre la maldad y el daño. Dos reflejos que sin duda pues se convierten en uno mismo. Dos reflejos que se vuelven uno solo. La maldad surge en pensamiento, sentimientos, palabras y sobre todo en acciones. Existe tanta maldad en nuestro alrededor, en nuestras vidas, en nuestro corazón. No basta con tener una arma y arrancar la vida. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos se convierten en hechos? ¿Cuántas veces los sentimientos se transforman en maldad? ¿Cuántas veces nuestras palabras tienen más poder que un arma en la mano? ¿Y cuántas veces nuestras acciones destruyen a los demás? La maldad siempre ha existido, pero cada vez es como si tuviera más poder, más fuerza, como si nada pudiera detenerla. Es la peor enfermedad, el peor virus, la peor guerra, la peor pandemia, el peor enemigo, el mayor demonio, la arma más grande que existe. La maldad es un reflejo que no todos tenemos. La maldad no nace, se hace, se va transformando, se va reflejando, porque es un reflejo muy destructor. ¿Cuántas veces estás tan inconforme con tu propia vida que es un placer para ti dañar a los demás? Que tu egoísmo, tu propia frustración, tu propio ego, porque lo que menos tienes es su amor. No tienes paz, piensas que la felicidad es doblegar a los demás a tu voluntad. La muerte, trabajos oscuros, juegos violentos, la violencia, la envidia, el coraje, el poder, la cobardía, la oscuridad, la delincuencia, son solo algunos de los alimentos que saborea el demonio. Muchas personas prefieren el dinero, el poder, la fama, la arrogancia, pero nada de esto vale, nada, cuando tu alma está reflejada en la oscuridad. El daño que refleja la maldad es muy grande, pues nos preguntamos una y otra vez por qué dejamos que viva tanta maldad. No solo tu oscuridad es la que se refleja en la tragedia, sino el demonio en que muchos se han convertido. Los demonios no se alimentan solos, los alimentamos nosotros mismos. Por ese amor que se transformó en crueldad, esos sentimientos que fueron corrompidos, esos pensamientos que fueron dañados, esas drogas que te transforman. Los demonios no se crean solos, nosotros les abrimos el camino. Toda maldad tiene consecuencia y todo daño tiene un reflejo. Nos alimenten más de esos demonios que tocan nuestra puerta, porque atrás de esa puerta ha existido mucha inocencia. ¿Cuánta maldad puede transformar la vida? ¿Cuánta maldad puede transformar tu vida en tragedia? ¿Cuántas tragedias te marcan de por vida? ¿Cuánto daño queda marcado por las tragedias? ¿Cuántas personas solo logran abrazarte con el reflejo de su maldad? ¿Cómo enfrentar a ese gigante llamado maldad? ¿Cómo atrapar a esos reflejos donde solo se mira oscuridad? ¿Cómo reaccionar cuando la maldad se cruza frente a ti? ¿Y cómo sobreponerte del daño que esa maldad dejó en ti? Existen tantos reflejos de tragedia y maldad que nos dejan en nuestros propios alas y que a la vez es un hermoso reflejo quien logra reponerse y levantarse de una maldad. ¿Cuántas cosas llegaste a vivir? ¿Cuántos reflejos de maldad te alcanzaron alguna vez? No son experiencias, sino vivencias abrazadas por la maldad. Las cosas se dice que siempre pasan por una razón. Las cosas pasan en unos segundos, pero el daño, desgraciadamente, lo dejan para siempre. Y esa respuesta está aquí, escrita en este libro para compartir mis vivencias, tratando de ayudarte con unas humildes palabras, sabiendo que tú también quizás estás viviendo un reflejo de maldad, estás viviendo la consecuencia de un daño
que otra persona te causó. Existen muchos reflejos de maldad que nos han marcado, que nos han marcado desgraciadamente para siempre. Pero en todo reflejo de maldad existirá daño, porque en cada reflejo también existirá luz que te ayudará a renacer nuevamente. Y eso se llama propósito, una nueva oportunidad de vida. ¿Por qué te comparto este reflejo? Fue para mí uno de los reflejos que más me inspiró a escribir, porque tuve esa experiencia, esa vivencia, como le llamo, de una de las tragedias más grandes que me ha tocado vivir hasta el día de hoy. De cómo puede la maldad reflejarse en cuestión de segundos y marcarte para siempre, tanto físicamente como emocionalmente, porque hay daño que jamás se borra, que jamás se olvida. Quiero compartirte esta vivencia que tuve alrededor de unos años. La considero una de las peores tragedias porque son de esos momentos que realmente no sabes si es la última vez que estás con vida, si es la última vez que podrás ver a tus hijos, si es la última vez que podrás volver a renacer y a vivir. Esta experiencia que quiero compartirte es una experiencia que unas personas con su daño, su maldad, su delincuencia, en una ocasión lograron asaltarme. Y pues, ¿qué te digo con esto? Que en ese momento, cuando suceden esta clase de cosas, uno no piensa en las consecuencias. Es por instinto que solo reaccionamos a lo que está sucediendo. Y esa fue mi situación. El no pensar en las consecuencias en ese momento me llevó a reaccionar, como quizás muchos han reaccionado a esta clase de tragedias. En ese momento, afortunadamente, mi hijo, el mayor, pues estaba conmigo, pero por las cosas de Dios nunca podemos cuestionarlas. Él sabía, él sabía lo que venía en ese momento y por cuestiones de Dios, ¿verdad? Mi hijo estaba seguro de alguna manera, porque yo lo había ya introducido a la camioneta. Entonces mi hijo en ese momento pues tenía 11 años y esas personas llegaron en un momento rápido, en cuestión de segundos. Y quiero que sepan que en ese momento que yo reaccioné, él, él empezó a arrastrarme con su carro. Y yo creo que esos han sido los segundos más eternos de mi vida porque era mi impotencia, era mi coraje, era mi angustia, era el tratar de sobrevivir porque era un camino que iba viendo sin imaginar lo que, lo que iba a llegar a tener en el final. En ese momento, mi mismo coraje me llevó a luchar por mi bolsa. Y sé que muchas personas pueden decirte, es que lo hubieras dejado, es que no hubieras reaccionado así. Pero vuelvo a decirte que en esos momentos que pasan las tragedias, solo reaccionas. Los pensamientos llegan después. Y después te pones a pensar y decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hice esto? Pero la verdad es que eso no es verdad. Solo reaccionas a la situación. En ese momento, mientras él recorría su trayecto, con todo mi coraje, porque te puedo decir que fue mi coraje, mi rabia de decir, ¿por qué tan fácil te vas a llevar algo que no es tuyo? Y quiero decirte que en ese momento sí me aferré
no lo que trajera dentro de esa bolsa, económicamente hablando, sino yo traía algo muy valioso para mí en ese momento. Unos días antes de esa tragedia, mi mamá había encontrado una carta que mi padre me había dejado, que yo pues la traía en esa bolsa. Y quizás fue eso lo que a mí me hizo reaccionar de esa manera, de aferrarme a no te la vas a negar, porque esas fueron mis palabras para estas personas. Personas jóvenes que desgraciadamente, y lo digo de esta manera porque era una tristeza ver a estas personas tan jóvenes llenas de maldad, llenas de crueldad, llenas de un mundo de una droga absoluta, invadiendo su cuerpo, su mente, su sangre. Cuando él estaba arrastrándome en el carro, yo le decía, no te la vas a llevar. Y él seguía. Y una de las cosas más sorprendentes de lo que yo te comento en esto es de que pude darme cuenta qué tan indiferentes podemos llegar a ser como seres humanos. La gente podía mirarme, la gente podía ver lo que estaba sucediendo y no reaccionar. Nos volvemos tan indiferentes a la tragedia de los demás. Yo en ese momento volteaba y todo lo que veía era muchísimas personas que solo miraban lo que estaba sucediendo, pero nadie reaccionaba a poder auxiliarme. Mi hijo estaba en completo shock. Le costó trabajo reaccionar. Él solo observaba como observamos cuando estamos viendo una película, sin saber cuál iba a ser el final. Ese momento recuerdo que ese parqueadero me resultó eterno. Él seguía avanzando y era tanta su frustración porque yo no me soltaba de su carro que empezó a golpearme. Empezó a golpearme, pero mi coraje era más grande. Mi lucha era tratar de sostenerme de su carro lo más posible que yo pudiera. Cuando llegó a una frustración tan grande, sus palabras fueron, suéltate, suéltate. Pero en ese momento sabía que lo que venía no iba a ser fácil. Y antes de llegar a la carretera principal, le dijo a esa persona que iba por él, en inglés le dijo que agarrara el arma. Esa persona de alguna manera empezó a agacharse y en ese momento yo les puedo decir que sin pensarlo, lo único que sucedió en ese momento en mi cabeza fue la imagen de mis hijos. Y sin dudarlo, me solté de su carro. Porque yo sabía que al seguirme quedando en ese lugar, iba a ser una muerte segura. Y que esta persona, sin ningún remordimiento, me arrancaría la vida, sin pensarlo. Cuando yo me solté del carro, empecé a dar vueltas de una manera tan impresionante. Y te lo digo porque ahora es cuando me doy cuenta de lo que realmente pasó. Porque mi hijo es mi mayor protagonista. El que mejor vio todo esa película. Yo tenía las llantas marcadas en mis brazos, donde él pasó por un lado, ¿no? Cuando esto sucedió, yo me quise levantar. Todo lo que pensaba era en mi hijo. Estaba aturdida, como de estas veces que dices, ¿qué fue lo que pasó? Fue tan rápido que no podía comprender lo que estaba pasando y lo que había vivido. En ese momento yo solo
Solo preguntaba por mi hijo cuando ya las personas empezaron a acercarse a mí. Pero ¿qué te digo con esto? Que en ese momento empezaba el daño, más allá del daño físico que yo tenía, porque tenía múltiples heridas. Yo podía voltear a mis brazos y todo lo que veía era mi carne completamente abierta. En ese momento era tanto el dolor que te puedo decir que no lo sentí. Pero en el momento que yo me senté y quise levantarme, mis ojos no reaccionaron. No pude mirar. Todo era oscuro. Y en ese momento, cuando pasó esto, se acercó una persona, una señora que hasta el día de hoy no sé quién era porque jamás logré ver su cara. Pero les digo con esto que esta persona estaba atrás de mí. Empezó a orar por mí, a pedirle a Dios que me diera la fuerza por lo que yo había vivido. Y me puso en las manos de Dios. Y hasta el día de hoy, a esa persona que jamás conocí, yo le agradezco. Le agradezco esos momentos en los que me dejó en las manos de Dios, que se tomó el tiempo de orar por mi tragedia, de con unas palabras tratar de sanar mi dolor. Y ella fue la que acercó a mi hijo. Y solo lo único que recuerdo es: tu hijo está bien, tu hijo está bien. Y esa fue la mayor fuerza en ese momento, de decir, en ese momento sí me preguntaba el por qué me había sucedido esto. Y a la vez decía: mi hijo está bien. Cuando yo llegué al hospital, llegué totalmente transformada de esa mujer que en la mañana se había ido. Regresé completamente irreconocible. Mis ojos estaban completamente dañados. Mi cuerpo hasta el día de hoy lleva las huellas de esa tragedia. Marcas que me dejaron para toda la vida. Y cada vez que las veo, me recuerda esa maldad que se da. Cuando llegué a mi casa, lo que más me dolía era ver la cara de mis hijos, sin poder comprender lo que me había sucedido. Días después, las cosas fueron poniéndose mucho peor. ¿Por qué? Mis ojos dejaron de reaccionar cada vez más y más. Y en ese momento les puedo decir que lo que más a mí me dolía era el saber que si perdía mis ojos, jamás volvería a contemplar la cara de mis hijos. Pero ahí estaba siempre la mano de Dios. Hasta el día de hoy solo sé que a veces las pruebas que nos mandan son procesos fuertes que nadie quisiéramos vivir. Pero yo te aseguro que todo tiene una razón. Y ahora, después de años, he ido sanando esa vivencia, esa tragedia, esa maldad, ese daño. Porque aquí estoy, y que puedo verte, y que mis ojos contemplan cada día la vida. Mis cuatro bendiciones son mis hijos. Volví a nacer. Tuve un golpe tan fuerte en mi cabeza
que me dijeron que estaba viva, porque Dios me quería aquí. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Que a veces pasamos tantas cosas tan duras, tan difíciles en nuestra vida, tanta tragedia. Es verdad que a veces las personas nos invaden de su maldad, su rabia, de su vida vacía. Y es ahí donde no nos importa el daño que pueden causar, las huellas que pueden dejar, la tragedia en la que se encuentra. Y hasta el día de hoy yo te puedo decir que esa experiencia llamada vivencia me hizo comprender muchas cosas. Me volvió una persona más alerta a mi alrededor. Me volvió una persona de proteger a mis hijos con todo, cada momento y a cada instante. Me hizo una mujer más fuerte. La vida puede irse en un segundo, pero qué triste es cuando otras personas te causan ese dolor. Y ahora yo le digo a Dios, ya no te pregunto, ¿y para qué me sucedió? Porque ya lo sé. Y esto que ustedes están viendo aquí, este fue uno de los propósitos de mi tragedia, escribir este libro, escribir en él mis vivencias para llegar a ti. Pero sobre todo, que sepas que Dios siempre está con nosotros a pesar de la maldad y el daño de los demás. Esta fue la misión que tenían para mí, escribir este libro, reflejarme en este libro para llegar a ti, para que estos reflejos no solo sean palabras escritas, palabras que surgieron en mi mente, frases que salieron de mi corazón. Y yo te puedo decir que a pesar de tanto dolor, porque como te lo comenté, tengo marcas, mis ojos obviamente pues no quedaron como estaban, pero contemplo la luz cada día y bendigo la vida. Que no hay un día que no diga gracias, Dios mío, porque aquí estoy. La prueba fue muy dura, pero ya entendí que era lo que quería hacer. Y aquí estoy. La vida es lo más hermoso que tenemos. Y sabemos que hay tragedias que nos marcan, que nos cuesta, que nos duele. Pero sí te puedo decir que esas personas jamás irán de esta vida sin pagar el daño que te han causado. ¿Qué más quieren? Si son personas totalmente alejadas de Dios. Son personas que tienen vacíos en su vida. Son personas que lo que menos sienten es el amor de Dios. Y yo te aseguro que esa es la tragedia más grande de sus propios vidas. Hasta el día de hoy yo te puedo decir que los he perdonado, que no les guardo ningún rencor, porque sé que al final de cuentas la vida se va a encargar de ellos. No soy capaz ni siquiera de decirles el mal llegará solo a ellos. Quiero que sepas que esta vivencia que yo tuve quizás es similar a alguna que tú has vivido. Sé que hay tragedias peores, pero en ese momento que yo llevaba ese recorrido, te estoy hablando de cuestión de quizás 5 minutos que sucedió todo esto. Fueron los momentos más eternos de mi vida porque no sabía
si volvería a vivir, si después de esa caída iba a lograr levantarme. De que sí, soy una prueba de que hay experiencias duras que nos hacen más fuertes, que nos llevan a vivir las cosas más duras, pero la recompensa es estar aquí, es vivir, es valorar, es creer que no estamos solos. Somos un instinto en reaccionar a las cosas. Eso es verdad. Es verdad que somos un instinto, que no pensamos, solo reaccionamos. Pero sí te puedo asegurar que hay personas que están a nuestro alrededor cuidándonos, dándonos esas señales de alerta que muchas veces nosotros preferimos ignorar. Y esto es la tragedia, la maldad, el daño que las personas nos causan. Pero te aseguro que a pesar de todo eso, Dios siempre está con nosotros. Y solo Él sabe el por qué y para qué nos pasa nuestra vida. Porque nos alcanza la maldad y el daño de otras personas. Yo quiero decirte que existen muchos reflejos de maldad que nos han marcado, que nos marcarán para siempre. En todo reflejo de maldad existirá daño, pero en cada reflejo de luz renacerás nuevamente tú. Y eso se llama propósito de una nueva oportunidad. Ese es parte del reflejo que hoy compartí contigo. Espero que te haya gustado y pues que te suscribas, me regales un like, compartas, comentes. Pero sobre todo que estos videos que yo les hago con todo el respeto y el cariño lleguen a ti, porque al igual que yo sé que quizás tú has vivido una experiencia similar o mucho peor que la mía. Pero recuerda, Dios te da la oportunidad de volver a renacer. Y no preguntes el por qué de la tragedia, sino para qué. Pues espero te haya gustado y pues nos vemos pronto en un próximo video. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.